Alive de 1972, el libro que inspiró La Sociedad de la Nieve, también ha inspirado otras versiones de la película que salieron años anteriores y también ha inspirado una serie que es la que vamos a hablar hoy. Hola, no soy un lord y hoy vamos a hablar de Yellow Jackets. Si te atrapó mucho la historia de La Sociedad de la Nieve, aquí te dejo esta serie que seguramente te va a gustar y que está inspirada en este libro, el libro de Alive de 1972. Y esto no es porque la trama se me haga similar, sino es porque la misma showrunner, es decir, Ashley Lille, afirmó en una entrevista que ciertamente la serie está inspirada en el libro. Particularmente yo había visto la primera temporada a principios del año pasado o el año anterior, no me recuerdo bien, pero no había hecho la relación con la tragedia de los Andes. En diciembre estuve viendo la segunda temporada. Esta serie cuenta solo con 2 temporadas hasta el momento. Hay una tercera que está en producción, pero dicen que no va a salir hasta el 2025. En diciembre me animé a ver la segunda parte de Yellow Jacket y aún seguía sin hacer la relación con las dos historias. Sin embargo, luego del auge de la película La Sociedad de la Nieve, me puse a investigar un poco porque obviamente las coincidencias eran muchísimas. Yo dije, aquí tiene que haber alguna conexión. Y investigué un poco y efectivamente encontré esta entrevista de la showrunner donde afirma eso, afirma que gran parte de su inspiración, aunque también se inspiró en otros libros, pero la gran parte de la inspiración para la serie está basada en este libro. Cosa que la convierte en una opción increíble para aquellos que quedaron un poco marcados con la historia de la tragedia de los Andes. Ahora, ¿de qué va Yellow Jacket? Si bien dijimos que va de la misma historia o relacionada o inspirada en la historia de estos jugadores de rugby que viajaban hacia Santiago de Chile, pero que tuvieron este trágico accidente. La historia es muy similar, pero en este caso acompañamos a un equipo de fútbol femenino que va a viajar a competir a otra ciudad y tienen este trágico accidente aéreo dejándolos en medio de la nada. Ellas también intentan hacer algunas expediciones y consiguen una casa que estaba aparentemente abandonada. Lo toman como un refugio para cubrirse de la lluvia, del posterior frío y también encuentran algunas municiones y cosas que les pueden ayudar a sobrevivir un tiempo más. La serie cuenta con 2 grupos de personajes, si lo podemos decir así. En el primer lugar están las chicas que se encuentran en la lucha por la supervivencia y en segundo lugar están las mismas chicas pero en su versión adulta 25 años después, mostrándonos cómo ha sido su vida posterior a esta gran tragedia o a este trauma que vivieron. Ahora la serie no solo aborda la lucha para poder sobrevivir, de la falta de comida o lo implacable del clima que pudieron ellas vivir, sino que también profundiza mucho en un misterio que ocurre al ellas comenzar a pasar tiempo en esta casa. Empiezan a escuchar ruidos, empiezan a sentir cómo aparentemente el lugar las quiere absorber. Y el lugar me refiero a ellos le dan el nombre o ellos la representan como si la naturaleza es la que está decidiendo que ellas se mantengan allí y decidiendo quiénes sobreviven y quiénes no. Debido a eso comienzan a experimentar ciertas cosas si se quiere en un nivel espiritual, aunque yo me voy un poco más por la psicología y es porque creo que ellas todavía eso no se ha vislumbrado a lo que va de temporada. No quiero hacerles spoiler, pero yo me voy más por la parte psicológica, por la parte en la que ellas, debido a toda esa carencia de alimento, de agua, que son adolescentes, comienzan a delirar y comienzan a ver cosas y comienzan a sentir, el mismo hambre que sienten, pues los lleva a sentir que la naturaleza les está pidiendo un cuerpo, porque evidentemente ellas también acuden al canibalismo. Y por eso también vemos cómo 25 años después, ellas siguen atraídas por esto que le ocurrió en ese lugar. Siento que es parte mucho del trauma que vivieron, entonces empiezan como a desarrollar el trauma. Cada una lo vivió obviamente de una manera totalmente distinta y esto es lo que hace rica la serie. Es que nos muestran personajes de alguna forma muy profundos, aunque eran muchachas muy jóvenes, eran adolescentes. No es una historia de adolescentes, sino es una historia de una tragedia y de cómo ellas sobrevivieron a esta tragedia. Algunas, porque no todas las que quedaron vivas en el momento, sobrevivieron sobrevivieron estos 19 meses, pero vemos cómo esto las cambia y cómo esto las 25 años después, ellas siguen lidiando con mucho de lo que vivieron en ese lugar. La primera temporada siento que es una historia bastante sólida, siento que
no se sienten cabos sueltos, se siente una historia muy atractiva. Siento que el suspenso y el misterio se mantiene constante en la primera temporada. No es que en la segunda no, pero sí siento que la segunda pudo haberse contado en menos capítulos, y hay capítulos que se siente un poco de relleno, un poco lento a veces, cosa que me hizo incluso llegar a adelantar varias partes. Otra cosa que me gustó muchísimo fue el cast, y es porque es fácil guiarte. Lo mismo que pasó con Dark, que sentías que estaban muy bien conectados los personajes, no te perdías de tantos personajes que estaban en sus versiones jóvenes, adultas y muy adultas. Así pasa acá. Hay un solo personaje que sentí como que me perdí un poquito, pero el resto se aprecia perfectamente, lo entiendes, sigues la coherencia, sabes quién es su versión adulta, su versión pequeña, incluso sin saberse los nombres. Pero hay personajes muy fuertes como el personaje de Misty y el personaje de Shauna. Siento que fueron los personajes con mayor evolución y con mayor profundidad. Hay otros que igual la tienen, como Lottie, como Natalie. Siento que es un personaje bastante profundo. Y es que a través de ellos, de estos dos personajes, no solamente nos muestran cómo la serie o cómo el equipo, cómo ellas están en esta lucha por la supervivencia, sino que también toca temas muy, muy interesantes. En el caso de Misty, la autoestima y cómo ella es capaz de hacer cualquier cosa para ser aceptada, ya que por su forma de ser era fácilmente rechazada por el grupo de amigas, y ella luchaba constantemente por ser. Siento que también su mentalidad era una mentalidad un poco más adulta, y ella estaba como más interesada en otras cosas más adultas, pero a la vez quería integrarse. Pero estas cosas que hacía como adulta hacía que fuese rechazada por las otras chicas. Y a través de Shauna vemos o nos llevan en este viaje de no solo de supervivencia, como dije anteriormente, sino también de culpa y de celos por su mejor amiga y por el chico que es el novio de su amiga. Creo que su nivel de supervivencia o de deseo de supervivencia se eleva muchísimo, y siento que ella de alguna forma lidera lo que es el trauma de haber vivido esta experiencia, que luego de tantos años, pues necesitan estar o necesitan conectar en algún momento con este sentimiento, con esta emoción que desarrollaron debido a este trauma, y ella busca constantemente e inconscientemente estar conectada con este sentimiento, con esta emoción, con esta adrenalina. Realmente quiero ver cómo culminaron estos 19 meses, porque hasta ahora no sabemos exactamente el momento que las rescatan ni nada de eso. Simplemente ellas están en ese lugar todavía, o nos está mostrando lo que vivieron poco a poco en este lugar, cómo lo están llevando en su vida adulta. Y es interesante ver este contraste, sobre todo a nivel psicológico, en cómo un trauma de esta magnitud puede afectar en la vida adulta. E incluso la serie tuvo una nominación a los Emmy de este año como mejor serie de drama. Las actrices no tuvieron ninguna nominación, excepto Christina Ricci, que conocen de Los Locos Adams, o también estuvo en Wednesday, la famosa historia de Gasparín. Bueno, ella está muy ligada a esta parte de el terror, del suspenso, y creo que a ella le viene súper bien. Creo que su nominación es muy acertada. Ella hace el papel de Misty, y creo que lo hace de una manera increíble. Se siente un poco sádica en algún momento, pero también se siente muy inocente, y creo que ella logrará transmitir todo eso. Creo que lo que más se diferencia, o lo que se puede diferenciar, es el tiempo que duraron en estos lugares. En la tragedia de los Andes duraron aproximadamente, creo que 2 meses, si mal no recuerdo, y en la serie ellas duran 19 meses. La otra diferencia es que ellas consiguen una casa donde hay algunas municiones, pero no hay nadie viviendo allí en ese momento, ¿no? La otra diferencia es que luego de adultos, pues comienzan a ser, como les dije, perseguidos por esta entidad que no sabemos qué es, o su propia mente, y comienzan es como que comienzan a revivir no tanto la tragedia, sino la experiencia de la persecución de esta entidad, o de lo que esta entidad les pedía, o lo que les quería comunicar en algún momento. Pero es una serie totalmente recomendada. Si te gusta un buen thriller, creo que esta es una opción increíble. Y si te gustó obviamente la tragedia de los Andes, creo que la debes ver. Vas a encontrar las similitudes. Incluso puedes conectar a lo mejor algunos personajes que desarrollaron en la película. Seguramente los vas a identificar rápidamente con algunas de las chicas que están allí. Sí es un poco larga, sí es un poco densa, sobre todo la segunda temporada. Sí se siente un poco pesada, un poco lenta, pero si te gustan todas estas cosas que mencioné anteriormente, te va a gustar, la vas a disfrutar.
Bueno, no tengo más nada que decir. Recuerda suscribirte, recuerda dar tu like o tu dislike y recuerda también dejar un comentario si ya la viste, qué te pareció, si crees que hubo relación, si crees que se despertaron las mismas emociones o algunas de las emociones que viviste viendo la película. También comenta si hay alguna otra serie que comparta similitudes con el libro de Alive de 1972. No tengo más nada que decir. Recuerda, no soy olor.